Bien, hoy vamos a continuar con el segundo capítulo de la masonería en España en el siglo XX. Este capítulo se titula La masonería contra Alfonso XIII. Son las 9 de la noche del 14 de abril de 1931 y el rey Alfonso XIII, abandona el Palacio Real de Madrid por una puerta secreta. Es un rey ya sin trono, podemos decir en verdad. Solo le acompaña el almirante Rivera. Le acompaña en este su momento más amargo, en su traslado a Cartagena para embarcar a continuación en el crucero Príncipe de Asturias que le va a conducir a Marsella. Desde allí ya el rey marchará a Roma, donde ya irremediablemente transcurrirá su exilio hasta el día de su muerte. Jamás volverá a Madrid. Bien, para entender esto, vamos a retrotraernos casi al principio del siglo. El reinado de Alfonso XIII se había iniciado en 1902, con solo 16 años, y concluye, como decíamos, en 1931 con la proclamación, sabemos muy bien, de la República, la Segunda República Española. Hasta 1923 reinó estando vigente la Constitución de 1876, pero en 1923 el rey Alfonso XIII apoyó el golpe de Primo de Rivera y reinó también durante este tiempo de dictadura. Incluso también lo pretendió después de la dimisión del dictador. Pretendió, quiero decir, continuar reinando, pero a los pocos días, a los pocos semanas o meses, abandonó el país, dado el movimiento republicano que se imponía. Hoy, por lo tanto, vamos a abarcar estas 3 décadas primeras del siglo XX que comprenden gran parte del reinado de Alfonso XIII. En estos años hay temas que son, podríamos decir, insoslayables, que fueron como el caldo de cultivo que fue preparando la caída del rey. Primero, la agudización de la lucha social. Las relaciones entre patronos y trabajadores se fueron enquistando y envenenando sin tregua, como bien veremos. Segundo, la cuestión militar. El ejército, que había sido, en verdad se podría decir que había sido humillado en 1898 con la pérdida de los últimos territorios de ultramar, era el blanco de los ataques de sus opositores republicanos, socialistas, nacionalistas. Tercero, se consolida el movimiento nacionalista en Cataluña y en el País Vasco. Cuarto, el tremendo problema de Marruecos. Marruecos se convierte en un problema. En 1906, en la conferencia de Algeciras, se había acordado el reparto de Marruecos entre Francia y España. Pero desde 1909, al poco tiempo, el conflicto bélico se hace inevitable en Marruecos. La guerra de Marruecos va a crear un malestar tremendo en la opinión pública española. Y quinto, el anticlericalismo promovido por la masonería. A este respecto, vamos a abundar en este tema del anticlericalismo, porque estamos hablando de la masonería. A este respecto, algunos autores masones no dejan de manifestar algo que ya sabemos, ¿no? O que ellos pretenden que nosotros sepamos, que dentro de la masonería existen 2 concepciones. Una más deísta, de inspiración británica, y otra más materialista de inspiración francesa. Pretenden, con este argumento, quitar peso al elemento clerical de la anticlerical de la masonería. Pero lo cierto es que el gran arquitecto del universo, como ellos usan a la hora de referirse, ¿no?,
a ese ser trascendente en principio, pero que no lo es para ellos en absoluto en muchas ocasiones, ese gran arquitecto del universo cuya invocación está presente en los rituales, puede ser cualquier cosa, puede ser una fuerza espiritual vaga e indeterminada, puede ser simplemente un concepto filosófico, puede ser simplemente una fuerza o energía cósmica, no un Dios personal y desde luego no un Dios que se revela, no un Dios que salva, no un Dios que entra en relación con el hombre. En todo caso son deístas, no teístas. Bien. Por ejemplo, el masón Demófilo de Buen, que fue gran maestre del Goe, consideraba que el Gadu, el gran arquitecto del universo, el Gadu, solo es un símbolo moral que cada masón debe acomodar a su conciencia, pero simplemente un símbolo moral, que hay que acomodar, que hay que meter en la conciencia como se pueda, ¿no? Bien. De lo que no cabe duda es de que en el primer tercio del siglo XX, desde la masonería española se van a crear campañas a favor del matrimonio civil, del divorcio, de la secularización de los cementerios, de la educación laica, de la supresión de las órdenes religiosas. La masonería anticlerical defiende el establecimiento de una sociedad laica donde la Iglesia pase a ocupar simplemente un espacio privado en un estado aconfesional con libertad de conciencia y culto, otorgando además el mismo trato jurídico a todas las religiones, y manifestándose además contra las relaciones iglesia y monarquía que habían caracterizado toda la historia de España. Bien, este es el propósito que ellos tienen y que se consigue con el tiempo, como sabemos bien. Los masones españoles tienen como modelo a Francia y el proceso de secularización de Emile Combes, que había expulsado a las órdenes religiosas, sobre todo las dedicadas a la enseñanza. Esto fue en 1901. Las logias van a ver con gozo este proceso secularizador francés. El 13 de abril de 1904, la logia madrileña El Progreso va a pedir al Gran Consejo que escriba una felicitación. Una felicitación a través del Gran Oriente de Francia al hermano Combes por, dice textualmente, la brillantez y la tenaz campaña que viene realizando en la vecina república para extirpar el germen del repugnante fanatismo, contribuyendo así de una manera decidida y por lo tanto plausible a la gran obra de la francmasonería universal. ¿Cabe duda de cuál es el propósito de esta francmasonería universal? Y en 1901 Alejandro Lerroux, masón, propuso la creación de una liga anticlerical española, pero dicho proyecto no se pudo llevar a cabo hasta 1911. La Liga Anticlerical Española fue creada y estuvo mayormente compuesta ¿por quién? Por masones. Miguel Moraíta, recordamos, ¿no? Hablamos de él, fue su presidente. Su vicepresidente fue Luis Morote y su secretario Eduardo Ovejero. Otros masones vinculados eran Santiago Arimón, Augusto Barcia, Francisco Escolá y Ricardo Villamor. Sus estatutos manifiestan como objetivo principal influir en los gobiernos y en la opinión pública para defender la supremacía del poder civil frente a las intrusiones clericales. Ciertamente, esta liga pasó más con pena que gloria y desapareció muy pronto. En 1914 sí que se celebró una semana anticlerical, ¿no? Entre el 29 de marzo y el 4 de abril, con la intervención de masones como estos que hemos citado, Barea, Barcia, Barriovero, Escolá, Pey y Ordeix, etc. La última noticia que tenemos sobre la Liga Anticlerical es de enero de 1917, o sea que su recorrido es corto y hace poco ruido, ¿no? Es una noticia del periódico La Nación, donde se nos informa de la corona de flores que la Liga Anticlerical hizo llegar al entierro del que había sido su presidente, Miguel Moraíta. Después de eso, desaparece la Liga Anticlerical. María Dolores Gómez Molleda, experta en masonería, en su libro La masonería en la crisis española del siglo XX, ha señalado cómo el Gran Oriente español era hostil al régimen de la Restauración,
que el régimen de Cánovas del Castillo, ¿no? Y le acusa a la masonería, este régimen, de caciquismo, de chanchullos electorales, de poco interés en la instrucción de las masas. Y puede que hubiese mucho de eso, es verdad. Sin embargo, fue un régimen que aseguró una estabilidad que de alguna manera permitió un progreso acumulativo del país, además en todos los órdenes, ¿no? Recuperándose de las convulsiones anteriores. Evitó la entrada en la Primera Guerra Mundial, que habría resultado patética para España, ¿eh? Fue un régimen de libertades en el que incluso se desarrollaron partidos muy diversos. Bien. No obstante, el terrorismo contra este régimen, contra este sistema, se hizo endémico, siendo asesinados varios políticos, como sabemos bien, Cánovas del Castillo, Canalejas, Dato, además de los magnicidios, intentos de magnicidio contra Maura o contra, ya hablamos el otro día, Alfonso XIII. Siempre detrás, la masonería. Con motivo de una crisis extrema, el general Primo de Rivera da un golpe para frenar el caos en estas circunstancias, ¿no? Su dictadura hay que llamarla realmente poco dura, contaba con la colaboración, fijaos, de los socialistas, pero acabó con la violencia callejera y con el terrorismo. Frenó tímidamente, pero frenó a los separatistas, a los anarquistas y comunistas, eso sí, tan ineficazmente que su propaganda se multiplicaba libremente, ¿no? Y ciertamente, este tiempo de la dictadura de Primo de Rivera modernizó el país, mejorando también la situación general. Que en la segunda década del siglo XX la masonería estaba activísima en las artes oscuras de la conspiración, digámoslo así, es algo evidente, ¿no? Durante la frágil dictadura de Primo de Rivera, orquestó ya aquella intentona conocida como la Sanjuanada en 1926, el día de San Juan. Las tímidas reacciones de la dictadura, de esa dictadura errática, convencieron a la masonería de la debilidad de aquella y dieron alas a los desmanes, minando el régimen bajo los pies del desnortado dictador. Esos años 20 fueron una época de esplendor para las logias, echando sus redes en dos caladeros muy impresionables: los intelectuales y los militares. La masonería tenía una innegable ascendencia entre los intelectuales. Pérez de Ayala, Gregorio Marañón, Ortega y Gasset, Américo Castro, Antonio Machado. Esta influencia dio lugar a lo que se llamaría la agrupación al servicio de la República. Es una asociación de intelectuales que pretendía trabajar para que España se constituyese en república. Y como decía, también muchos militares de alta graduación que iban a ser importantes en la República habían ingresado ya en la orden, ya que eran herederos de ese liberalismo de tan larga tradición en el ejército español, sobre todo en el siglo XIX. Entre estos militares, Lope de Ochoa, Núñez de Prado, Castelló, Urbano, Riquelme, Martínez Cabrera, Ponce de León, Sebastián Pozas, Ramón Franco, Molero, Martínez Monge, Hernández Sarabia, Segismundo Casado, Batet, Romerales, Llano de la Encomienda, Villalba, Puigdengolas, Mangada, Antonio Ortega y Fermín Galán, y muchos más. No es exhaustiva la lista de militares que estuvieron con los republicanos y eran masones. Todos ellos, digo, afines a la República, todos ellos masones. Son unos pocos, casi anecdótica, la lista de los que se unieron a la cruzada con el Ejército Nacional. El ambicioso Cabanelles, ¿no?, y el controvertido y a la larga conspirador Aranda. Bien. Aunque los historiadores masónicos consideran represiva la política de la dictadura de Primo de Rivera respecto de la masonería, esta, podemos decir en verdad, que fue tímida y nada sistemática, arbitraria e incoherente. En verdad fue una dictadura, decíamos antes, muy blanda, ya que en su tiempo
el socialismo, el nacionalismo catalán y vasco camparon libremente y se hicieron además muy influyentes. El anticlericalismo continuaría creciendo y haciéndose fuerte gracias a la acción masónica. Las logias iban a forzar la caída del gobierno del general Berenguer, que había sustituido a Primo de Rivera, y contribuyeron así a la futura y ya cercana proclamación de la inevitable república que vendría. Alfonso XIII, intentando subsanar la situación, nombró presidente al almirante Aznar. La idea era convocar elecciones municipales primero y más tarde elecciones generales. Esas elecciones municipales, las del 12 de abril, dejaron al descubierto que la posición del monarca era precaria. Precaria no porque hubiese perdido las elecciones, que en principio las ganó, porque tuvo más votos, ¿no? Pero sí que por decirlo así, su posición es precaria porque aquellos simples comicios, como decía, los ayuntamientos, bastaron para hacer tambalear a la institución monárquica. Mal aconsejado por el conde de Romanones, masón emboscado, se le animó a huir con el pretexto de salvaguardar la paz. Y esto que he dicho de Romanones, masón emboscado, no lo digo yo, era masón, iniciado, parece ser, en tiempo de Sagasta. Y esto lo manifiesta Juan Simeón Vidarte, socialista y masón, en uno de sus libros, No queríamos al rey, testimonio de un socialista español, de 1977. Más aún, afirma Vidarte que aunque por discreción la pertenencia de Romanones no era conocida, siempre cumplió con la orden. Así lo dice Vidarte, siempre cumplió con la orden. Y en esta ocasión se notó en el consejo que dio al rey. Todos estos esfuerzos por desplazar la monarquía y la Iglesia llegan a su culmen. Lo sabemos bien ya con la Segunda República, donde ya indisimuladamente las leyes van a ser hostiles y van a desencadenar el odium fidei que va a precipitar la persecución. Pero volvamos a Alfonso XIII, volvamos a Alfonso XIII y a su caída. El rey Alfonso XIII explicó al padre Mateo Crowley un hecho tremendo que explica muy bien su caída, y voy a citar lo que él dice, ¿no? Y que recoge el profesor Paredes en un artículo muy interesante reciente suyo. Padre, he tenido un gran gusto en cumplir en el Cerro de los Ángeles un deber de católico, pues el enemigo de nuestra fe está dentro de la ciudadela. Y le doy una prueba. En este mismo salón me vi obligado a recibir una delegación de la francmasonería internacional, unos 12 señores. He aquí que me dijeron: tenemos el honor de hacerle ciertas proposiciones y garantizar con ellas que vuestra majestad conservará la corona y España servirá fielmente a la monarquía, a pesar de las crisis tremendas que la amenazan, y reinará en un ambiente de paz. Y al preguntar qué proposiciones eran aquellas, dicho señor me presentó un rico pergamino diciéndome: con su firma pedimos a su majestad de su adhesión a las siguientes proposiciones. Primero, su adhesión a la masonería. Segundo, decretar que España será un estado laico. Tercero, para la reforma de la familia, decretar el divorcio. Cuarto, instrucción pública laica. Sin titubear un instante, dice el rey, respondí: esto jamás. No lo puedo hacer como creyente. Personalmente soy católico, apostólico y romano. Y como quisieran insistir, los despedí con una venia. Al salir, me dijo el mismo señor: lo sentimos, pues vuestra majestad acaba de firmar su abdicación como rey de España y su destierro. Prefiero morir desterrado, dice el rey, repliqué con viveza, que conservar el trono y la corona al precio de la traición y la perfidia que me propone. Bien. Este señor del que habla, que lleva la voz cantante de aquella delegación de la masonería, es el gran comendador del Gran Oriente, el doctor Luis Simarro Lacabra,
que es el que lleva el documento ya preparado para que lo firme el rey. Bien. La respuesta del monarca no solo fue negativa, fue más rotunda todavía. Pasó a la ofensiva, por decirlo así, en la defensa de España, de la España católica, consagrando España al corazón de Jesús en el Cerro de los Ángeles el 30 de mayo de 1919. En este acto se reconocía a Jesucristo como Rey de Reyes y por lo tanto como fundamento de todo poder humano o político y de todas las leyes justas. Así de categórico es el acto de consagración. Todo esto no podía más que ofuscar las voluntades enemigas de los masones y de los anticlericales patrios. Expresaba en esta hermosa consagración el deseo de que reinase en los corazones de los hombres, en el seno de los hogares, en la inteligencia de los sabios, en las aulas de las ciencias y de las letras y en nuestras leyes e instituciones patrias. Claro, el envite de Alfonso XIII fue muy valiente, sin amedrentarse por las amenazas de los masones. Desde este momento su corona estaba sentenciada. En aquel acto, el nuncio de su santidad bendijo el monumento al corazón de Jesús, que había sido costeado con los donativos de todos los españoles. Aquel mismo monumento, lo sabemos bien, que años después sería profanado, dinamitado, fusilado por los republicanos durante la Guerra Civil. La consagración, de la que solo voy a reproducir una parte, no podía dejar de ser incómoda para la masonería, ya que venía a refrendar el orden tradicional cristiano de la sociedad que ella combate con odio feroz. Fijémonos, no es toda la consagración, pero una parte que dice suficiente. Corazón de Jesús sacramentado, corazón del Dios hombre, redentor del mundo, Rey de reyes y Señor de los que dominan. España, pueblo de tu herencia y de tus predilecciones, se postra hoy reverente ante este trono de tus bondades, que para ti se alza en el centro de la península. Todas las razas que la habitan, todas las regiones que la integran, han constituido en la sucesión de los siglos y a través de comunes azares y mutuas lealtades esta gran patria española, fuerte y constante en el amor a la religión y en su adhesión a la monarquía. Sintiendo la tradición católica de la realeza española y continuando gozosos la historia de su fe y de su devoción a vuestra divina persona, confesamos que vos vinisteis a la tierra a establecer el reino de Dios en la paz de las almas, redimidas por vuestra sangre, y en la dicha de los pueblos que se rijan por vuestra santa ley. Reconocemos que tenéis por blasón de vuestra divinidad conceder participación de vuestro poder a los príncipes de la tierra, y que de vos reciben eficacia y sanción todas las leyes justas, en cuyo cumplimiento estriba el imperio del orden y de la paz. Bien, unos años antes ya había causado preocupación a la masonería otro hecho, aquel 21 Congreso Eucarístico que se había celebrado en Madrid en junio de 1911. Ya entonces el rey Alfonso XIII quiso solemnizar este Congreso Eucarístico con una clausura solemne, el traslado del Santísimo Sacramento desde los Jerónimos hasta el Palacio Real, para exponerlo nada menos que en el Salón del Trono. Una vez allí, Alfonso XIII, con toda su familia, ya había hecho una consagración de España al Sagrado Corazón, y pocos días después la iba a ratificar en la Catedral de la Almudena. Y fue precisamente este Congreso Eucarístico en el que el obispo de Madrid, don José María Salvador, removió esta idea de construir el monumento nacional al corazón de Jesús en el centro geográfico de España, en el Cerro de los Ángeles.